Bueno, hoy vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema de cuencas de aporte. Un poco ayer hablábamos de ello, bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de, de qué son las cuencas de aporte y cómo definir o cómo poder caracterizar distintas variables que conforman a las cuencas de aporte. Bien, por definición, una cuenca es un espacio físico en el cual todo el agua que precipita en esa área delimitada o en ese espacio físico, dada la topografía que la conforma, todo el agua que precipita dentro de ella sale por un único punto o por un mismo desagüe. ¿Mm? Ese desagüe o ese punto del cual estábamos hablando es lo que se define como punto de cierre o sección de control. Es decir, en este caso, en este gráfico que estamos viendo nosotros acá, estamos viendo un área que está remarcada en color oscuro. Dentro de esa área hay una serie de cauces que conforman la red de drenaje de esa cuenca. Entonces, en esta definición, lo que estamos estableciendo es que todo el agua que precipita sobre esta superficie, dadas las circunstancias de la topografía, como lo podemos evidenciar en el gráfico de abajo, hace que el agua, todo el agua caída en ese sector, se vaya dirigiendo hacia un único punto donde los excedentes salen por ahí. Es lo que denominamos como punto de cierre o sección de control. Entonces, como definición de cuenca, queda definido toda esta área que conforma toda el área de drenaje que va a salir por el punto de cierre que estábamos definiendo recientemente. En esta definición, entonces, queda establecido que esta área va a ser variable en función del punto de cierre que yo vaya estableciendo. Es decir, si yo tuviese, como en este caso, este cauce, en función de donde yo me sitúe, es decir, donde yo ubique ese punto de cierre, voy a delimitar una u otra área. Es decir, en este caso, si yo me ubico a aguas abajo del punto anterior, al área que está remarcada en la figura se le suma una porción más de superficie que viene a evidenciar el agua que descarga a este punto aguas abajo del punto anterior. Y evidentemente esta área también va a formar parte de la otra cuenca si yo pongo el cierre acá. Lo mismo que si yo pongo el punto de cierre o la sección de control en este punto, no solamente voy a demarcar el área que aporta a este cauce, sino que también va a quedar involucrada dentro de la cuenca demarcada a partir de esta sección de control todo el área que aporta a este cauce. Y también, después de la confluencia de estos dos cauces, salen por este cauce. Por lo tanto, el área de la cuenca o la cuenca queda definida a partir de establecer cuál es ese punto de cierre o esa sección de control. ¿Sí? Esto es muy importante porque lo que va a definir ese punto de cierre o esa sección de control es particularmente el punto del cauce donde nosotros nos interesa situarnos en el estudio. Particularmente, cómo va a quedar definido ese punto de cierre o sección, porque particularmente puede existir una obra hidráulica que se va a situar en ese punto del cauce, entonces nos va a interesar cuál puede ser el comportamiento de ese cauce en dicho punto. Por lo tanto, tendríamos que definir cuál es la sección de aporte o el área de aporte a esa altura del cauce. ¿Qué obras pueden ser? Bueno, pueden ser de diversas obras, como puede ser una presa,
puede ser una alcantarilla, puede ser un puente, puede ser cualquier obra hidráulica situada sobre un cauce cualquiera. Sí, es importante destacar que entonces esa sección de control, ese punto de cierre, es un punto particular de nuestro interés del estudio. Y a partir de situado ese punto, nosotros vamos a poder definir entonces cuál es la superficie o la cuenca que aporta a dicho punto. ¿Sí? Entonces, como definición, se define como cuenca vertiente de un río permanente o temporario. No es necesariamente que ese cauce, no necesariamente podríamos estar hablando de río, sino podríamos estar hablando de arroyo o cualquier cauce en general. No es necesario que ese cauce tenga escurrimientos permanentes o no. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre un cauce aluvional, eh, normalmente denominado como cauce seco, pues será un cauce que no tiene escurrimientos normalmente, pero que también va a tener una sección de aporte o una cuenca que va a aportar en el punto de estudio. Por eso dice permanentes o temporarios. Considerando en un punto que sería esta sección de control que estamos hablando, dado de su curso, el área limitada por el contorno al interior del cual el agua precipitada escurre por su superficie, se concentra y pasa por el punto determinado del cauce. Eso como definición entonces de cuenca. Esa cuenca también cabe destacar que no necesariamente puede ser una cuenca natural, sino que también podríamos definir una cuenca artificial. Por ejemplo, si nosotros estamos diseñando el sistema de alcantarillado de una ciudad, pues la cuenca va a ser una cuenca urbana, obviamente diseñada a partir del ser humano, a partir del desarrollo de la infraestructura en esa cuenca, y a partir de ahí yo voy a poder determinar cuál es el sector de la ciudad o parte de las ciudades que van aportando a los distintos sistemas de alcantarillado de desagüe. Entonces, en ese caso estamos tratando sobre una cuenca artificial, ¿no? Podríamos tener también cuencas naturales propio de la topografía o geografía natural existente. Bien. Divisorias. Las divisorias entonces es el límite que establece esta demarcación de la cuenca. Vale decir que es el límite entre dos cuencas vertientes, es decir, si el agua no va en una dirección, pues irá en otra dirección que a una cuenca vecina o será evacuada por un cauce distinto. Entonces esta divisoria es el límite físico entre dos cuencas. Entonces de ahí podemos distinguir dos tipos de divisorias. Aquellas divisorias que son topográficas, que son las más evidentes y que son más fáciles de visualizar, que son los puntos más elevados, ¿sí? En este caso, bueno, sería en este gráfico, la divisoria estaría marcada acá por esta flecha y en este gráfico estaría marcada por esta flecha. El punto más elevado en donde a partir de ahí el agua o escurre hacia la derecha o escurre hacia la izquierda. Igual sucede en este caso. Es más o menos el criterio, por ejemplo, para establecer el límite entre la República Argentina y Chile, donde establecen las divisorias de agua, es decir, las altas cumbres establecen el límite entre ambos países. Pues, mismo criterio se utiliza para establecer entonces la divisoria topográfica entre dos cuencas vecinas, que es nada más definir en qué sentido va a circular el agua y hacia qué cuenca va a verter. Eso nos va a ir delimitando entonces esa área o esa cuenca que aporta a la sección de control que nosotros hayamos seleccionado. La divisoria hídrica es más difícil de determinar. Eso tiene que ver un poco en que, si bien el agua puede circular, en este caso podemos visualizar, por ejemplo, en esta imagen,
tenemos la divisoria topográfica y la divisoria hídrica. En este caso puede suceder que si bien topográficamente me quedan definidas estas pendientes, parte del agua que se pueda infiltrar en una cuenca puede después posteriormente circular subterráneamente en sentido contrario o escurrir hacia la cuenca vecina por circunstancias geológicas que hagan que se encuentre una capa impermeable o de roca que haga que el agua circule y se traspase de una cuenca a la otra. O, bueno, el perfil freático, sea como el que está representado acá, y el punto más elevado del punto freático no coincida con el punto más elevado topográfico. Esos son, en el caso por ahí particular donde va a estar enfocado nuestro estudio, no tiene tanta relevancia, pero por ahí en cuencas más llanas pueden ser más evidentes estas diferencias que pueden existir entre las divisorias topográficas y las divisorias hídricas. Es decir, la divisoria topográfica solamente está teniendo en cuenta la circulación superficial del agua. Es decir, la circulación superficial del agua obedece estrictamente a la pendiente del terreno. Y la divisoria hídrica está teniendo en cuenta la circulación subterránea del agua, que no necesariamente obedece a veces a la circulación superficial del agua. Entonces, esa sería la diferencia entre una divisoria topográfica y una divisoria hídrica. Bien, entonces, definido la sección de control, nos quedaría entonces tener las herramientas necesarias para poder encontrar cuál es esa divisoria, ir dibujándola e ir encontrando entonces cuál es esa superficie que aporta esa sección de control o a ese punto de cierre que nos interesa a nosotros para el estudio. Para poder hacer las divisorias es necesario conocer la topografía, es decir, en este caso estamos hablando de la divisoria topográfica. Entonces, para poder trazar esta divisoria es necesario conocer la topografía o el relieve de nuestra zona de estudio, para lo cual tendríamos que disponer de planos de curvas de nivel que nos permitan entonces poder visualizar cuál es ese relieve y a partir de las curvas de nivel trazar o ir encontrando cuál es el desarrollo de esas divisorias. Bueno, ayer hablábamos un poco al respecto de este tema. Hoy hay un avance importante dentro de la tecnología para poder encontrar las curvas de nivel, obviamente con mayor o menor precisión, pero a partir de los modelos digitales de terreno generados a partir de imágenes satelitales actualmente existentes, nos permiten obtener curvas de nivel, por lo menos en grandes áreas de superficie, por lo menos son suficiente la precisión como para poder encontrar cuáles son las áreas de aportes. Podemos disponer también de trabajos de topografía de campo, que pueden ser con relevamiento aéreo a través de drones o también a través de fotogrametría. Podemos hacer también relevamientos o apoyos de campo con GPS en trabajos algo más pequeños, no de tanta magnitud. Es decir, se pueden utilizar distintas herramientas para poder entonces construir estos planos de curvas de nivel que nos permitan visualizar la topografía o el relieve de la zona. Una vez determinado entonces el plano de curvas de nivel del sector, nos tenemos que dedicar a ir determinando cuáles son entonces esas líneas divisorias. Por definición, como estábamos planteando, la divisoria topográfica es el punto más elevado
Por tal sentido, entonces, lo que tenemos que ir encontrando a través de esas curvas de nivel, cuáles son esos puntos más elevados que quedan evidenciados principalmente por, digamos, la curvatura, como se evidencia acá, digamos, dependiendo si las curvas de nivel van descendiendo o van ascendiendo. En primera instancia tenemos que saber que siempre las divisorias cortan en forma ortogonal a las curvas de nivel, ¿sí? Dado que a partir de la divisoria, pues el agua circula en un sentido u en el otro. Entonces siempre las divisorias van a cortar en forma perpendicular a las curvas de nivel, nunca lo van a hacer ni en forma oblicua, ni tampoco siguiendo una curva de nivel. Cuando la divisoria va aumentando su altitud, es decir, yo voy intersectando a las curvas de nivel de menor cota hacia la de mayor cota, ¿sí? La divisoria corta la curva de nivel por su parte más convexa, que es como lo estamos viendo acá. Y si la divisoria va disminuyendo en su altura en la medida que va cortando, lo haces por su parte cóncava. Otra forma también es que si yo hago un corte transversal a la divisoria de agua que estoy trazando, y hago un pequeño perfil de ese corte, pues tengo que evidenciar lo que estábamos planteando, es decir, la divisoria tiene que estar ubicada en el punto más elevado, si no estoy cometiendo un error. Bien, y también una divisoria nunca debe cortar un cauce. Digamos, si la divisoria corta un cauce, pues ahí estoy cometiendo un error, porque en el único punto donde yo puedo intersectar con la divisoria el cauce sería en la sección de control o en el cierre de la cuenca, que es el único momento en donde yo puedo intersectar el cauce. Esto de los puntos, si eso me está sucediendo, significa que he equivocado el recorrido de la divisoria y tendría que rever la traza de la misma. Una vez que yo voy trabajando y voy encontrando las divisorias, pues me queda establecido la cuenca, la puedo visualizar la cuenca, como en este caso, donde a partir de la construcción entonces de la divisoria, uno puede encontrar y visualizar la cuenca. También uno podría, con el criterio inverso al establecido para la demarcación de la divisoria, podría trazar los cauces, es decir, así como nosotros habíamos remarcado que si voy en forma ascendente, voy interceptando la parte convexa de las curvas de nivel, voy encontrando las divisorias de agua, y si lo trazo en forma inversa, es decir, de mayor altura a menor altura por la parte cóncava, en criterio inverso, es decir, si voy aumentando y voy cortando por la parte cóncava y sentido inverso, pues voy a ir encontrando, en vez de los picos, voy a ir encontrando las zonas más bajas, que es donde van a existir los cauces. O sea, también a partir de las curvas de nivel, yo puedo ir configurando cuál es esa red de drenaje o de cauces que definen cuál es el escurrimiento del agua en el interior de la cuenca y que conducen entonces las escorrentías superficiales hacia la sección de control o punto de cierre de la cuenca. Una vez que yo termino ese trabajo, voy a poder visualizar una situación semejante a la imagen. Lo cual, una vez encontrado, uno puede empezar a trabajar con esa cuenca determinando
las distintas características o propiedades de dicha cuenca. Ayer lo mencionábamos que aparece en la cuenca una definición que lo habíamos planteado, que es tiempo de concentración, que se define como el tiempo que tarda la gota más alejada en llegar a la sección de control. Es decir, si volvemos a la imagen que teníamos recién, en este gráfico, la sección de control, bueno, está cortada ahora por mi imagen, pero la sección de control está ubicada en este extremo. El punto más alejado, evidentemente, por la forma en que tiene la cuenca, sería este punto de acá. E incluso se está remarcado con negro el recorrido que debería hacer esa gota para llegar a salir. Es decir, la gota que cae acá necesariamente debe hacer todo este recorrido para llegar a la sección de control y salir de la cuenca. Entonces, ese tiempo que tarda esa gota en hacer todo este recorrido es lo que se define como tiempo de concentración, que es una variable muy importante dentro de una cuenca y que tiene que ver en cierta forma con el tránsito o el tiempo que le lleva al agua en transitar a la cuenca. Que dentro de los temas relacionados con los procesos de precipitación escorrentía, en definitiva, yo estoy viendo a la cuenca como un sistema que recibe agua en forma de lluvia con una curva, es decir, acuérdense que ayer estábamos viendo el yetograma, pues el yetograma lo que me está marcando es cómo va variando la precipitación con el tiempo. Hablábamos también que lámina yo lo puedo observar como si fuese un volumen. Si ese volumen yo lo estoy expresando en las unidades de tiempo, entonces la intensidad, o cuando uno habla de intensidad de precipitación, estaría hablando también en forma semejante a un caudal. En este caso, a un caudal que está ingresando a la cuenca en forma de precipitación. Lo que va a pasar, la cuenca va a recibir esa agua y la va a desaguar, pero de forma distinta a cómo va a ingresar. Es decir, los caudales que van a salir de esa cuenca van a sufrir modificación con respecto a la forma en que entran. Es decir, que el caudal o el agua que ingresa a la cuenca sufre un proceso de transformación. En ese proceso de transformación que tiene que ver mucho con el almacenamiento de la cuenca, es decir, si en la situación hipotética, ya me estoy introduciendo también ahora en otro tema, pero es como para ir entendiendo algunos aspectos que vamos a ver acá, es que suponiendo de que si la cuenca fuera totalmente impermeable, ¿no es cierto? Que no tenemos infiltración y todo lo que cae escurre, si lo que cae de una forma sale de otra forma, es decir, hay una transformación en el sentido en que si bien el volumen total que entra es igual al volumen que sale, pero entra de una forma y sale de otra forma, significa que la cuenca tiene que almacenar esa agua para mantener el equilibrio en la igualdad en lo que entra y lo que sale. Ese almacenamiento que genera la cuenca, semejante al que si fuese un embalse, así como nosotros veíamos que para poder regular o acomodar la oferta a la demanda, es decir, cuando tengo agua que me sobra, la guardo para erogarla cuando me hace falta, necesito un lugar donde almacenarla. Esto es lo mismo, nada más que se produce naturalmente, o es semejante, no sé si es lo mismo. Es decir, estoy recibiendo el agua de una forma, como la cuenca tiene un determinado almacenamiento, parte del agua se queda almacenada temporalmente en la cuenca y después me la es devuelta de otra forma.
mayor almacenamiento, mayor variabilidad entre lo que entra y lo que sale. Cuando ese almacenamiento es menor, pues se empieza a asemejar lo que entra a lo que sale. Este tiempo de concentración tiene que o guarda una relación con este almacenamiento. Y cuanto más lento responde la cuenca, es decir, cuanto más lento es ese tránsito, pues mayor diferencia hay entre lo que entra y lo que sale. Cuando más lento o más corto es ese tiempo de concentración, es decir, el agua circula más rápidamente, pues ese almacenamiento tiende a ser menor, evidentemente, y hay una mayor respuesta o una respuesta más rápida frente al estímulo de precipitación. Es decir, inmediatamente llueve, la cuenca responde con una erogación. Y al contrario, como lo estábamos definiendo. Como les digo, ahí ya me estoy yo introduciendo un poco, me estoy saliendo un poco de este tema e introduciéndome en otro tema que es cómo se va relacionando, en este caso, la precipitación con la cuenca y la escorrentía, es decir, cómo poder modelar este proceso de precipitación escorrentía. Bien, entonces, la cuenca viene caracterizada por un montón de variables, que, bueno, algunas son más fáciles de determinar y otras son algo más complejas. Podríamos separar en tres tipos o en tres conjuntos distintos las variables. Aunque todas esas variables, dentro de este proceso que estamos hablando recién, están trabajando todas en conjunto. Toda esa combinación da un tipo de respuesta de la cuenca frente a un estímulo de precipitación. En este caso estamos hablando de la morfología, es decir, que tiene que ver con las características que posee la cuenca y que son más, es decir, características que tienen que ver justamente de cómo está conformada físicamente esa cuenca y que son más fáciles de cuantificar. Son la forma que posee esa cuenca, el relieve, es decir, la pendiente que posee esa cuenca, y la configuración de la red de drenaje también de esa cuenca. Después hay otros aspectos que también tienen un rol muy importante que tiene que ver con la naturaleza del suelo, es decir, cuál es el sustrato sobre el cual se desarrolla esa cuenca, que va a definir un montón de otras variables en función del tipo de suelo, que es su capacidad de infiltración, la retención superficial, los procesos de erosión, la conformación de la red de drenaje, es decir, la red de drenaje guarda también un cierto equilibrio con el tipo de suelo y los procesos de erosión. Y la cubierta vegetal. La cubierta vegetal actúa fuertemente sobre un montón de procesos como la intercepción, la infiltración, la erosión, la evaporación, como para poder descubrir, si bien vamos a ir viendo un poquito más en detalle algunos de estos aspectos, pero no es lo mismo, nosotros nos podríamos imaginar dos situaciones bien distintas, que es fácil de visualizar. Una, yo puedo, por ejemplo, tener un suelo totalmente desnudo, libre de cubierta vegetal, y supongamos compactado. Por X motivo tengo un suelo bastante regular y compactado. Bajo esas circunstancias, una precipitación de mediana intensidad va a acumular agua en superficie y el agua que se pueda acumular en superficie en tanto que exista disponibilidad de pendiente se va a poner en movimiento rápidamente. Pero si yo tengo esa misma pendiente, ese mismo suelo, pero con una cubierta intensa de vegetación, por ejemplo césped, para poderlo marcar, por más que yo tenga acumulación de agua en superficie, el agua no se va a poner en movimiento tan franco como en el caso anterior. Es decir, que el agua va a circular más lentamente porque tiene un obstáculo, en este caso es la vegetación, que le impide circular libremente y a la velocidad que lo haría si el suelo estuviese desnudo. Entonces, evidentemente la vegetación juega un rol muy importante en cuanto a la respuesta
de la cuenca frente a un estímulo de precipitación. Lo mismo podemos dar ejemplos con respecto al tipo de suelo. No es lo mismo tener un suelo arenoso con una alta capacidad de infiltración, es decir, para que yo tenga recién acumulación de agua en superficie necesito tener una tasa de precipitación elevada que supere esa alta capacidad de infiltración, que tener por ejemplo, un suelo rocoso sumamente impermeable. Entonces con una tasa de precipitación relativamente mucho más baja ya empiezo a tener escorrentía superficial. Entonces, todo este conjunto de variables van definiendo un tipo de comportamiento de la cuenca y un valor de escorrentía esperable para un tipo de precipitación. Es decir, que a partir de una precipitación no todas las cuencas evidentemente se comportan en forma semejante, sino cada uno tendrá sus particularidades en función de qué variables dominan en esa cuenca. Y a partir de ahí es que entonces nos vamos a dedicar en este tema a ir discriminando o ir visualizando alguna de esas variables punto por punto. Lo que vamos a entrar ahora son en los aspectos morfológicos, que como le comentaba son algo más fáciles de trabajarlos y conceptualizarlos. Uno de ellos tiene que ver con la forma de la cuenca. La forma de la cuenca tiene que ver con el aspecto que tiene la cuenca al solo el hecho de visualizarla en un plano, es decir, una vez demarcadas las divisorias de agua, yo encuentro entonces la cuenca y puedo ver qué forma tiene la cuenca. ¿Cómo afecta la cuenca en la respuesta de la cuenca? Y en la medida que yo concentre la mayor cantidad de superficie cerca de la sección de control, pues entonces la cuenca va a responder mucho más rápido frente a un estímulo de precipitación. ¿A qué me refiero? Bueno, acá en la imagen hay tres casos, ¿no es cierto?, bien marcados. En este primer caso, yo lo que estoy visualizando es que como que la cuenca tiene una forma de una pera, en donde la mayor cantidad de superficie que posee la cuenca se ubica cerca de la sección de control. ¿Esto qué me involucra? Que los recorridos de toda esta superficie es relativamente corto con respecto a la sección de control. Entonces, si bien yo puedo tener un tiempo de concentración que puede ser semejante a este caso, la mayoría de la superficie se ubica cerca de la sección de control. Por lo tanto, cuando llueva, el agua va a salir mucho más rápido de este sector que lo que le lleva de acá. Por lo tanto, la mayor salida de agua se produce en corto tiempo, dado que las distancias de trayecto son relativamente cortas hasta la sección de control. Acá sucedería un poco lo contrario, porque la mayor parte de la cuenca no se ubica cerca de la sección de control, sino que se ubica alejada. Por lo tanto, el pico se va a producir cuando esta gran parte del agua precipitada en este sector de la cuenca llegue hasta la sección de control. Y recién ahí se va a producir el pico más significativo. Por lo tanto, este pico está más retrasado en esta circunstancia. Es decir, no es lo mismo tener una cuenca que tenga una forma semejante a esta, con una salida acá, en donde yo estoy concentrando una gran superficie cerca de la sección de control, a tener capaz la misma superficie de cuenca. Bueno, no me ha salido tan proporcional, pero supongamos de que estas dos figuras son semejantes en cuanto a la superficie, pero esta posee un ancho menor y mucho más alargada.
Es decir que esta superficie va a producir un pico mucho más suave que en el caso contrario, que en este caso, dado que acá se produce una mayor concentración de agua en un tiempo menor, y acá esa concentración se ve diluida en un tiempo mucho más largo. Entonces, desde ese punto de vista, la forma que posee la cuenca juega un rol en el tipo de respuesta que puede tener la cuenca frente a un estímulo de precipitación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la forma, lo más crítico en cuanto a su respuesta es cuando se concentra la mayor cantidad de superficie cerca de la sección de control. Y eso yo lo puedo visualizar numéricamente viendo la relación que existe entre perímetro y área. Es decir, por ejemplo, la figura que posee el menor perímetro a igualdad de área sería una circunferencia, es decir, a través de una circunferencia yo tendría la mayor capacidad de concentración de área en un punto a igualdad de perímetro. Si yo esa misma área la voy distribuyendo, ¿no es cierto?, en forma alargada, yo lo único que voy a hacer es ir aumentando el perímetro. Y voy a tender entonces hacia una forma de esta característica. Entonces, una forma de valorar la forma es a través de distintos índices que van de alguna u otra forma valorando la relación que hay entre el área y el perímetro de la cuenca. Uno de esos índices es el índice de compacidad de Gravelius, que lo que establece es la relación, es decir, establece un índice, es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una circunferencia que tenga la misma área que la cuenca. ¿Qué quiere decir? Que si yo ese índice se acerca a la unidad, va a significar que la cuenca se asemeja a una circunferencia o a un círculo. Si ese índice da mayor que 1, significa que la cuenca está o tiene una forma más alargada. Desde el punto de vista de la respuesta hidrológica, lo más desfavorable es que la cuenca tienda hacia una circunferencia, dado que a igualdad de precipitación y a igualdad de relieve o de topografía de la cuenca, en la medida que la cuenca sea más circular o tienda hacia una mayor concentración de superficie cerca de la sección de control, debo esperar una respuesta más rápida de la cuenca, es decir, debo esperar un menor almacenamiento de agua dentro de la cuenca y por lo tanto, frente al estímulo de precipitación, rápidamente la cuenca responde con un pico en el hidrograma y una concentración de caudal en una menor unidad de tiempo. Y lo contrario, es decir, en la medida que la cuenca sea lo más alargada posible, es decir, su perímetro sea alargado a igualdad de área, el índice de compacidad de Gravelius va a crecer mayor que 1. En esas circunstancias, entonces, el agua tarda más en llegar a la sección de control o el punto de cierre. No tengo tanta concentración de agua en cortas unidades de tiempo. Logro distribuir entonces el agua en una mayor unidad de tiempo y logro bajar entonces el caudal o pico del hidrograma, descomprimiendo un poco la situación. Entonces, ese sería un poco el rol en donde o cómo juega la forma con respecto a la forma en que va a responder la cuenca frente a un estímulo de precipitación. El alejamiento medio es otro índice que también de alguna u otra forma relaciona el área
con el perímetro o longitud de la cuenca. En este caso, el perímetro viene relacionado un poco con la longitud del cauce principal y el alejamiento medio establece la relación que existe entre la raíz cuadrada del área de la cuenca y la longitud del cauce principal. Entonces, en la medida que el alejamiento medio de menor o valores menores, significa que voy a tener también una respuesta más rápida, tiempo de concentración más cortos, almacenamientos más pequeños y una respuesta entonces, más rápida de la cuenca frente al estímulo de precipitación. Y lo contrario, cuando ese alejamiento medio empieza a crecer en valor, pues entonces significa que la cuenca pesa más la longitud del cauce que respecto al área, si estoy tendiendo hacia una forma más alargada. Y entonces el pico se ve amortiguado, los tiempos de tránsito son más lentos y tiendo hacia un mayor almacenamiento dentro de la cuenca. Factor de forma es otro de los índices, son distintos índices que hay en la bibliografía. Lo único que están haciendo es, de alguna forma, caracterizar, valga la redundancia, la forma de la cuenca. El alejamiento medio lo que plantea es el cociente entre el área de la cuenca y la longitud de la cuenca. En este caso, la diferencia con el alejamiento medio es que era la longitud del cauce principal. Bien, hay un detalle que no expliqué, que era qué es lo que es el cauce principal. En realidad, el cauce principal es justamente el recorrido que hace la gota más alejada para llegar a la sección de control. En este cauce, el cauce principal es el que está remarcado en línea más oscura, que justamente es el recorrido más largo, o sería el cauce más largo, que obviamente hace la gota que cae más alejada. Eso se define como cauce principal. Y la longitud del cauce principal, pues, es justamente la extensión de todo ese recorrido. En tanto que la longitud de cuenca es lo que está marcado acá como L2 en el dibujo, que sería cuál es la longitud medida en línea recta de la cuenca. Es decir, que la longitud de la cuenca es un valor menor que la longitud del cauce principal. Obviamente que hay otra variable que es sumamente importante dentro del análisis y que tiene que ver con la superficie de la cuenca, es decir, cuál es el área de aporte a la sección de control. Esa superficie nosotros la podemos expresar en kilómetros cuadrados o en hectáreas y es el área encerrada, evidentemente, entre las divisorias. El perímetro o contorno tiene que ver con el perímetro de la cuenca, es decir, la extensión de las divisorias de agua. La longitud del cauce principal ya la hemos definido. Y también tenemos dos valores importantes, que una de ellas es el punto más alto de la cuenca, que no necesariamente tiene que ver con el punto donde cae la gota más alejada, sino que el punto más elevado es el punto más elevado de la divisoria de aguas. Y la cota mínima, que evidentemente va a ser la sección de control, porque bueno, tiene que ser el punto más bajo si lo que estamos diciendo es que todo el agua que cae en la cuenca sale por dicho punto. Por lo tanto, en ese concepto, por gravedad, el punto o la cota más baja de la cuenca debería ser la sección o debe ser la sección de control. Bien, entonces estamos viendo factor de forma. En la factor de forma, L vendría a ser la longitud de la cuenca. En este caso se produce al revés, en la medida que la longitud es más alargada, el factor de forma es menor, es decir, aquellos factores de forma que se acercan a la unidad o son más grandes, están marcando una respuesta más rápida de la cuenca, con un pico más intenso, con un
digamos, una rama ascendente del hidrograma más pronunciada. Cuando la longitud de la cuenca es más alargada, estoy teniendo un mayor almacenamiento, un mayor tránsito, y por lo tanto el pico o el caudal máximo que se alcanza tiende a ser menor. Bien, otros parámetros que podemos definir, es decir, todos estos parámetros que hemos estado hablando, evidentemente surgen del trabajo que nosotros hemos efectuado en relación a la delimitación de la cuenca. A partir de delimitarla vamos a encontrar entonces el área, el perímetro, la longitud, el cauce principal, la longitud del cauce principal, el punto más alto, el punto más bajo, y así etcétera. Podemos definir otras variables como son el ancho de la cuenca, que se define como E, el ancho medio, que vendría a ser el cociente entre el área de la cuenca y la longitud de la cuenca, y también hay otra variable que tiene que ver con la longitud del centro de gravedad, que sería la distancia que hay entre la sección de control y el centro de gravedad del área que define la cuenca. Es decir, nosotros podríamos encontrar cuál es el centro de gravedad de la figura que define a la cuenca. Esa es la distancia que hay entre ese centro de gravedad y la sección de control, que se define como esa longitud. Evidentemente que es otra forma de ver lo que estábamos viendo como tiempo de concentración. Si bien no es lo mismo, pero en la medida que ese centro de gravedad se ubique lo más cerca posible de la sección de control, pues voy a tender hacia una respuesta más rápida. En la medida que ese centro de gravedad se ubique más distante de la sección de control, pues entonces voy a tender hacia una respuesta más lenta y no tan violenta. Es decir, si yo tengo una figura como esta es mi sección de control, pues mi centro de gravedad va a estar acá. Por lo tanto, esta distancia es relativamente corta. Si yo tengo, en tanto que esta forma de cuenca, supongamos de que mi centro de gravedad está acá, esta es mi sección de control, pues esta distancia es mucho más larga. Y tiendo entonces hacia una respuesta más lenta. Entonces, eso es cómo juega la forma de la cuenca en relación a la respuesta de la cuenca, es decir, en forma de cómo puede resultar ese hidrograma a partir de un estímulo de precipitación. Cuando yo hablo de hidrograma, estoy hablando de una curva que me relaciona, o digamos, que me establece que cómo va a ir variando el caudal a la salida en esa sección de control con el tiempo. Es decir, sucedido la lluvia, cuando cae sobre la cuenca, hemos dicho que empiezo a tener acumulación de agua en superficie, en tanto la tasa de precipitación supere a la capacidad de infiltración, el agua acumulada en superficie comienza a ponerse en movimiento, por la misma topografía o desnivel, el agua empieza a circular sobre esa superficie, se va concentrando, va escurriendo por los cauces y va saliendo por esa sección de control o punto de cierre de la cuenca. Evidentemente que ese caudal que sale por la cuenca va variando con el tiempo. Esa variación del caudal con el tiempo es lo que se denomina hidrograma y es justamente el resultado de la precipitación caída en la cuenca. Lo que estamos visualizando es que la forma de este hidrograma se ve afectado por múltiples variables que la hemos visto que tienen que ver con la morfología, con el tipo de vegetación, con el tipo de terreno. Y dentro de la morfología está relacionado con la forma, con el relieve, con la configuración de la red de drenaje. Bien, con respecto al relieve, evidentemente,
es fácil de visualizar que en la medida que nosotros tengamos mayor pendiente en una cuenca, el agua acumulada en superficie pues va a circular más rápidamente. Al circular más rápidamente, más rápido se concentra, más rápido escurre por la cuenca y más rápido sale. Es decir, a igualdad de formas, si yo tengo dos cuencas que poseen la misma forma, pero una tiene más pendiente que la otra, pues la que tenga mayor pendiente va a tener un almacenamiento menor, es decir, inmediatamente el agua cae, va a intentar salir más rápido y entonces va a tender hacia una respuesta más, hacia un escurrimiento con una curva de concentración. La curva de concentración se le llama a la rama ascendente del hidrograma, más pronunciado con un pico más elevado. Todo lo contrario, si yo tengo un terreno con poca disponibilidad de pendiente, por más que yo tenga una tasa de precipitación muy elevada, pues el agua va a circular en forma lenta, va a escurrir en forma lenta y este pico tan pronunciado no se va a producir como tal. De hecho, en cierta forma, hablábamos en la clase anterior que uno de los problemas que se puede suceder, que no es el caso de San Rafael, pero si yo tengo un terreno que no tiene disponibilidad de pendiente, es decir, que no tiene capacidad de desaguar, en el caso de las provincias bueno, de La Pampa, San Luis o ciertos sectores de San Luis, bueno, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, es decir, lugares donde no hay pendiente. Si yo tengo altas tasas de precipitación, me encuentro con otro problema, el problema de falta de drenaje, el agua se empieza a acumular en superficie, no sale y genero grandes extensiones de inundación. Bueno, es más o menos lo mismo. Y todo lo contrario, cuando yo tengo mucha pendiente, pues se me genera otro tipo de problema, donde es la rápida circulación y concentración del agua por determinados cauces, que bueno, eso me puede traer consecuencias y daños en cierta infraestructura. Entonces, bueno, el rol de la pendiente es mucho más fácil de visualizarlo que la forma, y evidentemente hay un conjunto de parámetros que tratan de definir cuál es la característica de ese relieve. Entre uno de ellos tiene que ver, lo voy a pasar un poquito, tiene que ver con la curva isométrica. La curva isométrica es una curva que digamos, que resume en cierta forma las características del relieve de la cuenca en un gráfico bastante sencillo de visualizar. Al principio puede resultar confuso, pero en realidad es bastante cómodo de poderlo visualizar. En donde nosotros estamos teniendo en el eje de abscisa área, superficie, y en el eje de ordenada estamos teniendo cota. El área que se refleja sobre el eje de abscisa es el área que queda por encima de una determinada cota. Por ejemplo, si vemos acá en la filmina, tenemos que a la cota o a la curva de nivel, también podríamos hablarlo, a la curva de nivel que presenta el valor 1005, tiene asociado 400 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa? Que hay 400 kilómetros cuadrados que se ubican por encima de la cota 1005. Evidentemente, si yo me voy al punto más bajo de la cuenca, que sería la cota 705, pues quedaría involucrado el total de la extensión de la cuenca, que en este caso sería casi aproximadamente 650 kilómetros cuadrados. Si yo me voy al punto más alto de la cuenca, y en este caso sería 1305 metros, pues tengo cero superficie. Esto tiene que ver que si yo tengo un terreno que tiene alta pendiente, lo que sucede es que las curvas de nivel, si yo lo veo en proyección, ¿no es cierto?, sobre un plano,
veo que esas curvas de nivel están unas pegadas a las otras. Por lo tanto, si están unas pegadas a la otra, la superficie que acumulan entre sí es poca. Y todo lo contrario, cuando yo tengo poca pendiente, el distanciamiento entre curvas de nivel es importante. Entonces, para pequeñas diferencias de nivel, acumulo mucha superficie. Entonces, al visualizar este gráfico, yo puedo ver qué zonas de la cuenca presentan más y menos pendiente. En este caso, en función del gráfico trazado, veo que los sectores de mayor pendiente tienen que ver con la zona cerca de las divisorias y con el sector cerca de la sección de control. Y en la parte media tengo la zona de pendientes más baja. Esto es lo mismo, nada más que en verlo con valores absolutos, lo veo en forma relativa. Es decir, la disponibilidad de altura que yo tengo en la cuenca viene definida por la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo. Y la superficie viene definido por la superficie de la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que me está marcando acá? Este sería el 100% de la superficie de la cuenca y este sería el 0% de la superficie de la cuenca. Esto sería digamos, la cota más baja de la cuenca y esto sería la cota más elevada de la cuenca. Es decir, esto es el mismo gráfico, nada más que representado a través de valores relativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues esto a mí me permite comparar las curvas isométricas, por ejemplo, de distintas cuencas, que no necesariamente tienen la misma superficie ni la misma diferencia de altura, pero que evidentemente me permite visualizar cuál es la semejanza en cuanto a la disponibilidad de pendiente en los distintos sectores de la cuenca y el tipo de respuesta de cada una de ellas. Entonces, esta curva isométrica, si yo la represento también en forma relativa, como lo veíamos en el último gráfico, y también como está representado acá, también en el eje de abscisa, acá está representado en forma relativa, y en el eje de ordenadas. Yo puedo ver, ya acá están trazadas, distintos tipos de curvas para distintos tipos de cuenca. Entonces yo puedo sacar lo que se denomina la relación ipsométrica. La relación ipsométrica viene definida como el cociente entre el área ubicada por encima de la curva, es decir, por ejemplo, si estamos analizando la curva A, el área situada por encima de la curva sería toda esta superficie. Y el área ubicada por debajo de la curva sería entonces el resto de la superficie ubicada. Entonces, si esto tiene 1 por 1, ¿no es cierto? Esto sería 1. Entonces, la diferencia, es decir, en las áreas superiores e inferiores serían complementarias una con otra. Yo al sacar el cociente, lo que puedo ver es si pesa más el área sobre la curva o el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, si la relación isométrica da mayor a 1,86, es decir, da un número bastante elevado o bastante mayor que 1, se dice que la cuenca está en una fase de vejez, que sería el ejemplo de la curva isométrica C. ¿Por qué digo que está en una fase de vejez? Porque bueno, es una cuenca que está expuesta a varios procesos erosivos y entonces ha ido desplazando material ubicado en la parte de la divisoria y lo ha ido sedimentando en la parte de la sección de control o en el punto de salida. Ese traslado de material lo que me provoca es un aumento en la pendiente
cerca de la divisoria y una disminución por la sedimentación de la pendiente en la desembocadura. Cuando yo estoy con una relación ipsométrica cercana a la unidad, es decir, entre 0,67 y 1,86, se dice que la cuenca está en una fase de madurez o equilibrio. Y básicamente, bueno, cuando estas áreas, tanto superior como inferior, están en una situación de igualdad o semejanza, y por tanto la cuenca está en un estado intermedio de evolución, donde no hay procesos de sedimentación y erosión tan marcados. Y si la relación isométrica da menor de 0,67, se dice que entonces la cuenca está en una fase de juventud, que sería esta circunstancia de la curva A, en donde yo tengo grandes procesos erosivos, entonces cerca de la desembocadura, con pendientes pronunciadas, donde todavía tengo un gran potencial de erosión y de transportar parte del material ubicado cerca de la divisoria para ser sedimentado con el tiempo cerca de la sección de control o punto de cierre. ¿Sí? Es una forma también de poder visualizar y ponderar la capacidad erosiva que tiene la cuenca a partir de los procesos de precipitación. Esto es, digamos, son distintos valores o distintos gráficos de curvas de nivel asociados entonces a distintas curvas isométricas. Es decir, por ejemplo, acá estaríamos en una cuenca joven donde veo una gran planicie cerca de la divisoria, una zona de pendiente muy abrupta, es decir, acá serían cañadones, obviamente, con fuerte caída cerca de la desembocadura y gran pendiente en la cerca de la desembocadura. Es decir, estoy en una fase geológica joven con un gran potencial erosivo. Y este sería en un relieve de vejez, en donde la naciente, es decir, en realidad acá está representado por un gran cono aluvial, que sería este sector, es decir, estas serían las zonas de pendiente fuerte que estarían cerca de la divisoria, acá también, y un gran proceso erosivo donde me va generando una sedimentación y una fuerte disminución de la pendiente. Acá tengo mayor equilibrado donde yo veo un distanciamiento entre curvas de nivel bastante homogéneo en todos los sectores de la cuenca. Entonces ahí estaríamos hablando de un relieve en un estado de equilibrio, digamos, una situación intermedia. Entonces fíjense cómo a partir de una curva o un gráfico bastante simple, cómo uno puede entonces rápidamente interiorizar un poco cómo es el relieve de la cuenca. El diagrama de frecuencias altimétricas, que es lo que está presente en esta filmina, es semejante un poco a la curva ipsométrica, es decir, el diagrama de frecuencias altimétricas es la derivada del gráfico de ipsométrico, en donde yo estoy visualizando ahora por alturas o rangos de altura la cantidad de superficie acumulada. Por ejemplo, en este gráfico yo puedo visualizar el sector de menor pendiente está entre la cota 1100 y 1000 o 1000 y 1100 y entre la cota 900 y 1000. ¿Por qué? Porque en un rango, fíjense que aproximadamente la diferencia entre cotas o la diferencia entre la discretización de altura va de 100 en 100 metros. El sector a igualdad de desnivel topográfico, donde mayor tengo acumulación de superficie, significa que menor es la pendiente. Entonces, en este caso, la mayor acumulación de superficie se da en los rangos que establecíamos recién. Como marco,
en los valores donde hay menor acumulación de superficie e igualdad de altura, significa que tengo mayor pendiente. Esto entonces sería un reflejo de la derivada de la curva isométrica. Se llama entonces diagrama de frecuencias altimétricas. Y otra forma de ver entonces o de caracterizar el relieve de una cuenca. Bien. Ahora estamos en esta filmina en la definición de lo que sería el rectángulo equivalente. Es decir, en este gráfico no solamente se representa el relieve de la cuenca, sino que también puedo ver representado la forma de la cuenca. ¿De qué forma? En este caso es un rectángulo cuya área es igual al área de la cuenca y cuyo perímetro también es semejante al perímetro de la cuenca. Lo que está planteado en este caso. ¿Qué sería el perímetro de la cuenca? Y 2 por el lado mayor más el lado menor sería entonces el perímetro del rectángulo. Y el lado mayor por el lado menor, que daría el área, sería el área de la cuenca. Trabajando entonces con estas dos ecuaciones se llega a una ecuación de segundo grado que me permite establecer cuál es el valor de esos lados de forma tal de cumplir con estas dos condiciones que habíamos planteado, es decir, cuál es digamos, aquel rectángulo que posee la misma área que la cuenca y el mismo perímetro de la cuenca. Entonces, a partir de la forma que tenga ese rectángulo, yo voy a poder caracterizar la forma de la cuenca. Es decir, si yo tiendo hacia una cuenca que concentra un montón de superficie cerca de la sección de control, ese rectángulo va a tender hacia un cuadrado. Y todo lo opuesto, cuando yo tengo una cuenca alargada con un perímetro extenso, ese rectángulo va a tender a ser un rectángulo alargado, con mucho perímetro a igualdad de área. ¿Sí? Entonces, a partir de ver la forma que tiene el rectángulo, yo puedo sacar conclusiones con respecto a la forma de la cuenca. Pero ¿cómo meto el relieve dentro del rectángulo equivalente? Bueno, yo puedo representar la misma curva isométrica que tiene la cuenca, representarla entonces en ese rectángulo equivalente, de forma tal de ir trazando en forma paralela al lado menor curvas que vendrían a representar, o segmentos que vendrían a representar las curvas de nivel asociadas entre el punto más bajo y el punto más alto, de forma tal que el área encerrada entre esa curva de nivel y el punto más bajo vaya siendo semejante a la acumulación de superficie representada en la curva isométrica. Es decir, que si yo hago la curva isométrica del rectángulo equivalente y la de la cuenca, pues las dos tendrían que ser iguales. Entonces, en el rectángulo yo puedo visualizar los dos parámetros, el relieve y la forma de la cuenca. Bien, tenemos altitudes características. Las altitudes características tienen que ver un poco con lo que veíamos en los gráficos anteriores, tanto en la curva isométrica como en el de frecuencias también altimétrica. Entonces tenemos la altitud media, que la altitud media corresponde a la ordenada media de la curva isométrica. Es decir, la curva isométrica puede tener una forma semejante a esto. Entonces, yo puedo encontrar entonces
un rectángulo cuya área de ese rectángulo sea similar al área que se ubica por debajo de la curva isométrica. Entonces, esta altura media u h sub 0 vendría a ser justamente la altura de este rectángulo. La altitud más frecuente es aquella altitud que presenta la mayor acumulación de superficie. Es decir, que sería en el diagrama de frecuencias altimétricas aquella altura que tiene la mayor superficie, que en este caso sería la altura entre 1000 y 1100. Y la altitud de frecuencia media, que sería la altura correspondiente al punto medio de la curva ipsométrica. Que si me voy a la curva ipsométrica, es acá encontrar el 50%, interceptar la curva ipsométrica y encontrar el valor de altura. Es decir, sería aquella altura que deja la misma superficie abajo y arriba de la cuenca. Bien, no sé si tienen alguna duda, van bien hasta ahora, voy muy rápido. Todo bien por ahora, profe. Bueno, si tienen alguna duda, no hay problema, me interrumpen y lo discutimos. Bien, entonces recién veíamos distintos gráficos que nos permitían caracterizar el relieve de la cuenca. Habíamos visto la curva isométrica, la curva de frecuencias altimétricas y también habíamos visto el rectángulo equivalente. Ahora lo que vamos a tratar de ponderar de alguna forma con un único valor, cuál es la pendiente que representa a toda la cuenca, es decir, a través de un único valor de pendiente, que puede ser, no sé, el 7 por 1000, el 1%, el 2%, es decir, un único valor de pendiente, que va a ser la pendiente media, evidentemente, de la cuenca, que estaría representando justamente el relieve de la cuenca. Uno de los métodos tiene que ver con el método de las curvas de nivel. No voy a entrar ahora en el desarrollo para no distraerme en eso y que ustedes pierdan la atención en el tema. Pero el método en realidad de la curva de nivel es bastante simple. Y es que si yo tengo el plano de curvas de nivel de la cuenca, tengo el área de la cuenca, yo voy a tener, por un lado, esas curvas de nivel van a estar equidistanciadas en cuanto a altura, es decir, esas curvas de nivel van a estar todas con respecto a un delta H constante. Es decir, por ejemplo, las curvas de nivel podrían estar trazadas cada 1 metro, cada 50 centímetros, dependiendo de la precisión con que hayan sido trazadas esas curvas de nivel. Pero el delta H entre curvas de nivel es un valor constante. Tengo, como digo, el área de la cuenca, porque tengo el perímetro, entonces yo puedo encontrar el área. Entonces, la metodología consiste en calcular la longitud de esas curvas de nivel y sumar todas esas longitudes. Entonces, ¿qué es lo que dice la metodología? Que la pendiente de la cuenca, que vamos a poner S, sería igual a la sumatoria de las longitudes de las curvas de nivel, ¿sí?, por el delta H entre curvas de nivel, que es un valor constante, dividido el área de la cuenca.
Entonces, la parte más dificultosa, digamos, de trabajar esta metodología es calcular la sumatoria de las longitudes de curva de nivel, bueno, para lo cual hoy día lo podemos trabajar en AutoCAD, lo que sí, bueno, me tengo que tomar el trabajo, si esas curvas de nivel están compuestas por polilíneas, por ejemplo, es seleccionarlas y pedirles la propiedad de esa polilínea y que nos arroje la longitud e ir sumando las longitudes que voy encontrando, ¿sí? Esa sería la parte más engorrosa, que dependerá de cómo está trazado ese plano de curva de nivel, que puede ser mayor o menor la tarea que haya al respecto. Otro método es el método de las cuadrículas. Este método consiste en, si yo tengo el plano de la cuenca con sus curvas de nivel, entonces supongamos de que esta es mi cuenca, están todas las curvas de nivel, yo puedo ver cómo es el relieve de la cuenca. Bueno, también lo puedo hacer en AutoCAD, voy trazando un sistema de cuadrículas, de forma tal de poder ir discretizando esa cuenca. Es decir, como generar pequeños sectores o áreas. Obviamente que yo no lo he dibujado perfectamente, pero eso tienen que ser cuadrados perfectos o en la superficie de cada una de esas cuadrículas tiene que ser semejante para entonces tener la misma ponderación en el valor de la pendiente cuando la calculo. Es decir, ¿en qué consiste? Una vez que yo he discretizado con esa cuadrícula debe tener un tamaño relativamente adecuado, ni muy grande para no perder precisión, digamos, muy grande significa que utilicé pocos cuadrados o pocos cuadrículas para poder hacer la discretización. Por ejemplo, si parto en 4 o en 8 porciones la cuenca, pues voy a estar cometiendo un error significativo, y tampoco exagerar en tamaños muy pequeños, dado que si tengo tamaños muy pequeños, pues primero que se hace muy dificultosa la tarea y el otro, es decir, se hace más tediosa o más lenta el trabajo, y también se dificulta el cálculo de la pendiente dentro de la cuadrícula, dado que si la cuadrícula es muy pequeña, tengo la probabilidad de que esa cuadrícula no quede interceptada por ninguna curva de nivel. Por lo tanto, si eso no me pasa, pues no voy a poder conocer cuál es la pendiente dentro de la cuadrícula. Supongamos de que yo tengo esta curva de nivel y esta curva de nivel. Entonces, el objeto es que si yo tengo esta cuadrícula, identificar cuál es la dirección que va a circular el agua dentro de la cuadrícula. Supongamos que esa dirección es en este sentido. Bueno, entonces, como yo tengo dos curvas de nivel, tengo la dirección con que circula el agua, yo tengo una distancia y tengo un desnivel. Al tener el desnivel y la distancia, tengo una pendiente. Entonces yo puedo calcular el valor de la pendiente para cada una de estas cuadrículas. Como todas esas cuadrículas, vuelvo a remarcar, tienen la misma área, yo directamente puedo hacer el promedio aritmético de todos los valores de pendiente calculado en todas las cuadrículas, y ese valor entonces puede ser tomado como la pendiente media de la cuenca, ¿sí? Ese sería el método de las cuadrículas. Otro de los métodos es el método de la curva isométrica. El método de la curva isométrica, digamos, no arroja un valor de pendiente, digamos, como tal. Estamos hablando de valor de pendiente, tendría que tener unidades de metro sobre metro, o lo podríamos expresar en forma porcentual. En este caso sería calcular la pendiente dentro de la curva isométrica. Si yo tengo la curva isométrica,
supongamos que esta es la curva isométrica, acá estoy teniendo cota, digamos, y acá estoy teniendo área, es unir con una recta este punto con este punto. Entonces, las unidades que yo voy a obtener son metros por kilómetro cuadrado, pero como tal, no es una pendiente, pero sí me da una noción de cuál es la disponibilidad de pendiente de esa cuenca. Este método, este valor de pendiente no es semejante a los otros dos visualizados o visto en las dos filminas anteriores. Entonces, bueno, esto es más o menos una caracterización de la pendiente en función del valor que habremos obtenido en el cálculo de esta pendiente media. Entonces, bueno, una tabla sencilla que va estableciendo rangos de pendiente y alguna caracterización de ese terreno que va desde un llano hasta una superficie muy escarpada o abrupta, ¿no? Que irían entre el 0% y el 75% de pendiente, o mayor del 75% de pendiente. Bien, entonces, eso sería la forma de valorar la pendiente, entonces, de la cuenca. También otro variable que se utiliza mucho es la valoración de la pendiente del cauce principal, estrictamente hablando. No de la cuenca, sino del cauce principal. Y la pendiente del cauce principal, por definición, también se relaciona fuertemente con el tiempo de concentración. ¿Por qué? Acuérdense, el cauce principal es el recorrido que hace justamente esta gota más alejada. Entonces, el tiempo de concentración tiene que ver con la longitud de este recorrido, que sería la longitud del cauce principal, y a su vez con la pendiente que también posee este cauce principal. La conjunción de estas variables, más otras que pueden ser como la conformación de la sección transversal, pues va a definir un poco cuál va a ser esta velocidad de circulación del agua en el cauce principal y va a determinar cuál va a ser este tiempo de concentración. Entonces, hay muchas fórmulas de tipo empíricas, ya lo vamos a ver más adelante, por lo menos algunas de ellas, que relacionan justamente el tiempo de concentración con la longitud del cauce principal y la pendiente del cauce principal. Tenemos distintas formas de valorar esa pendiente del cauce principal. Una de ellas es la más directa, que es hacer la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo y dividirlo por la longitud del cauce. En este gráfico viene representado por la línea negra. Otra forma es sacar, digamos, los valores extremos que pueden ser, digamos, es decir, los valores extremos me refiero a la desembocadura y al inicio. Dado que, bueno, capaz este no es el mejor perfil, digamos, la línea roja sería el perfil longitudinal del cauce principal, ¿sí? Supongamos de que yo tuviese, no sé, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que yo tengo, sí, una pendiente muy pronunciada acá y acá una pendiente muy suave. Pero que esos valores que si yo los uno me generan una distorsión de la pendiente y que no son representativos porque son o abarcan longitudes muy cortas de ese cauce. Entonces, una forma es encontrar un valor de pendiente que trate de sacar esos valores de extremo, que tiene que ver con esto. En vez de trabajar con la altura máxima, es
trabajar con el 85% de la disponibilidad total de delta H y el 10%. Entonces, de esta forma logro eliminar estos extremos. Y lo divido por el 75% de la longitud del cauce principal. Entonces, de esa forma me acerco más a la parte media del cauce principal, que puede ser más representativo del dominio del escurrimiento del agua a lo largo de dicho cauce. Otra forma tiene que ver con la pendiente media ponderada, que en este caso está representada por la línea azul. Y consiste en trazar una línea que obviamente vaya o se sitúe en el punto inferior o en la sección de control de la cuenca, y cuya pendiente sea tal o su inclinación sea tal, de forma tal que el área que se ubica debajo de esa recta y por encima del perfil longitudinal sea igual al área que está por encima de la recta y por debajo del perfil longitudinal. Es decir, que el área A1 sea igual al área 2. Para lo cual, para aplicar este método, tengo que ir iterando e ir probando con distintos valores de inclinación hasta llegar a la que me cumple con la condición. Una vez logrado ese objetivo, entonces yo puedo encontrar el desnivel, el HP, que vendría a estar representado por este segmento. Entonces, ese HP después se divide, que sería la altura ponderada, se divide por la longitud del cauce principal. Y de esa forma obtendría este valor de pendiente, que sería la pendiente media ponderada. Entonces, tengo que ver cuando yo vaya a calcular el tiempo de concentración o en función del tipo de fórmula empírica que uno vaya a utilizar, tiene que ver o analizar previamente qué pendiente le pide el autor para no estar cometiendo error. Acuérdense que tenemos distintas formas de poder entonces caracterizar la pendiente del cauce principal. Bueno, vamos a hacer un corte acá para no hacerlo muy extensivo. Voy a terminar en esta parte de la parte de cuenca, que sería el aspecto de la red de drenaje. Y entonces la clase que viene vamos a continuar con el aspecto de cuenca y ya vamos a arrancar desde acá. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta al respecto. Por mí no, profe. Bueno, si es así, lo único a hacerles recordar que la clase que viene tienen ya la práctica, sería el miércoles de la semana próxima, la parte o la práctica del tema de precipitaciones.